Gracias. Bueno, primero que nada quiero comentarles que es importantísimo lo que comentó el doctor Sergio Barrantes, de revivir, y así lo dijo, revivir el INIFAR. Y le platicaba al doctor que he estado proponiendo, la Cámara de Diputados es quien ve la parte presupuestaria, nosotros como Senado solamente vemos la parte de ingresos, la ley de ingresos, y que independientemente, por supuesto, de las áreas sociales y de salud, las universidades y los institutos de investigación no pueden sufrir recortes. Aquí se encuentran los semilleros, la formación, la investigación, y cuando hablo aquí hablo de todas las universidades del país, hablo de todos los institutos. También el INEC, le comentaba al doctor cómo el recorte ha pegado fuertemente a la CONAM, al Instituto de Pesca, a grandes instituciones que tienen personal que le ha costado muchísimo al Estado mexicano en su preparación, también se va con ellos la experiencia, y que no podemos nosotros estar permitiendo esta situación que lamentablemente se presenta. No sé si está ahí. Bueno. Sí, terminado el comentario, doctor, por supuesto que tiene usted razón. No podemos estar en eso y estoy en acuerdo con usted. La estructura de la presentación es sencilla. Miren, hablar de cambio climático es hablar de muchísimas cosas. Quiero decirles que soy bióloga, soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que hoy estoy haciendo una maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas. Pero ¿qué entenderá mi formación? Pues siempre va a la parte de la conservación, y hoy tenemos que tener un equilibrio en la parte de la conservación, pero por supuesto hacer posible la parte del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable debe ser el único modelo económico que debemos nosotros permitir en este país. Y ojalá las cosas cambien ahora que tenemos la gran oportunidad de que viene el 18 y que se entra con muchas ganas, y pues decirles que nosotros tenemos que tener ese gran equilibrio entre lo que es lo económico, lo social y lo ambiental. Porque hablar de desarrollo sustentable, por supuesto, no es solamente hablar de la parte del medio ambiente, es tratar la inclusión social y atender las grandes necesidades, pero atenderlas de manera justa que tiene este país. El cambio climático, México se ha distinguido fuertemente a nivel internacional, pues fue el segundo país que presenta una ley general de cambio climático, y que también dentro de toda la estructura de esta ley pues se presenta una estrategia nacional, se tiene un programa especial de cambio climático, hay una comisión intersecretarial, que eso es bien importante. La comisión intersecretarial de cambio climático no solamente debe estar en el papel, porque en el papel ahí está muy bien. El asunto es que todas las decisiones y planeaciones, etcétera, en este país, en la estructura de la administración pública, tienen que ser transversales. No podemos estar con dinero de Zagarpa, ¿sí? Abonando a que se haga un cierto programa y que choque con la Semarnat, porque eso aquí me tocó vivir. Con dinero de Zagarpa les dieron para hacer bordos, etcétera, en un predio, pero era un área protegida, una área natural protegida del territorio llanero. Entonces, no podemos nosotros estar con estos grandes choques. El papel tiene que ir con la realidad, caminando, eso se llama congruencia, y eso es lo que tenemos que hacer. Sé que cuento con muy poquito tiempo, pero la estructura de la presentación es, ¿la tienen ustedes, por favor? La otra. Sí. Es la introducción, la contribución del sector agropecuario. Vamos a usted aquí y nos no me estorban para nada, al contrario, es una parte que me acompaña. Digo, para ver que quede claro, porque luego se ponen palabras de más. La contribución del sector agropecuario al cambio climático, aspectos generales de los efectos del cambio climático sobre el sector rural, el cambio climático y sus efectos sobre la seguridad alimentaria, perspectivas y oportunidades del quehacer legislativo y la administración pública federal
para hacer frente al cambio climático en el contexto del campo mexicano. Acciones y tareas pendientes desde el quehacer legislativo, acciones y tareas pendientes de la SAGAPA para reducir los efectos del cambio climático. La que sigue. Miren, hay un gran debate internacional, pero el debate es sobre intereses. Hay un gran debate que dice que sí, que en efecto, que la temperatura está aumentando y que el causante malo es un gas que se llama CO2, dióxido de carbono, y que ese es el gas de efecto invernadero en mar. Y con la otra parte dicen que no es cierto, que la temperatura sí está aumentando, pero que es parte del ciclo natural de la Tierra y que esto ya ha pasado. Si bien es cierto, ¿dónde me ubico? Me ubico en la parte de que creo que este gas de efecto invernadero antropogénico, de origen antropogénico, porque está el CO2 de forma natural, que gracias a ese gas se calentó la Tierra y pudo darse la vida, porque pues estaba muy fría la Tierra, entonces no podía dar vida. Entonces gracias a ese CO2 de forma natural se calentó. Pero luego llega una segunda etapa en la aparición del hombre y luego la revolución industrial, y ahí nace el origen del CO2 antropogénico y que está causando un grave problema precisamente por la no regulación. Esto lo tenemos que tener muy claro para poder accionar del lado donde tú te encuentres. Creo que todos podemos colaborar y contribuir de la parte donde nos toque actuar. A mí en este momento porque son puestos prestados, ¿sí? Sabemos cuándo entramos y sabemos cuándo nos vamos, qué es lo que tenemos que hacer para bien, pero para bien de la nación. Creo que algo que nos hace mucho daño son todas esas estupideces de que la iniciativa tiene que ser roja, azul, verde, amarilla, etcétera, y un pleito que traemos de egos terribles y que no nos apoyamos con quien nos tenemos que apoyar, que es los que saben, la academia, los investigadores, los científicos, las ONG, expertas, ¿sí? Y que creo que tenemos que hacer esa gran sinergia para todos, remar para nosotros. Bien, terminado esto, muy bien. Aquí vemos este mapa tan interesante y que nos damos cuenta que México es un país con una larga tradición agrícola y pecuaria. Pero el cambio climático pone en riesgo su desarrollo. Aquí más o menos vemos cómo está el país y habla de muchas cifras. Por ejemplo, nos habla que el país tiene 1.900.000, aproximadamente 65.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, pero tiene casi 3.150.000 kilómetros cuadrados. O sea, yo hablo del otro México que no le ponemos tanta atención, ¿sí? Y que este país es un país costero. 17 estados del país son costeros y no hay en ninguna parte de la constitución de esos estados, ni en la nuestra, algo que nos identifique o que tengamos esa identidad. Dentro de ese territorio contamos con 26 millones de hectáreas para la agricultura, de las cuales se utilizaron 22.1 millones. Y otro tanto para la ganadería, tenemos 11.000 kilómetros de litoral y se utilizaron 120.000 hectáreas para la acuacultura. Luego viene algo muy interesante de cómo México se ubica, qué lugares. Esto es, según el Atlas, aquí viene, de SAGAPA, por supuesto. Número 12 en producción mundial de alimentos, tanto procesados como frescos. Número 13 en producción mundial de cultivos agrícolas, frutas y verduras. Número 11 en producción mundial de ganadería primaria. Esa parte me duele mucho, todos lo hacemos en primario, entonces no le tomamos el valor de la cadena y que nos puede dar muchísimos empleos y muchísima riqueza, hablando de agricultura, hablando de ganadería, hablando también de la parte de la lechería, de las grandes cuencas de este país, y que por cierto he impulsado fuertemente a que en el Telecán se tenga el lugar, se apoye a los ganaderos
en la parte de la lechería, porque es muy importante y no podemos estar compitiendo con la parte de Canadá cuando se abraza de forma diferente. Y habla también de cuántos millones de cabezas de ganado se criaron. He impulsado ahí que, por ejemplo, para la ganadería de exportación, de los becerros de exportación, los estados cuentan con diferentes estatus sanitarios que nosotros los tenemos que homologar. Y no podemos permitir que la parte federal sí quiere apoyar, pero en los estados, por las grandes deudas inexplicables que se tienen, pues no le puedan invertir a la parte de sus secretarías de agricultura y ganadería, porque van juntas, el que le puedan ahorrar los requisitos a los ganaderos para la exportación y llegar todos al estatus que tiene Sonora. Lo que sí es importante es que es innegable la importancia del sector agropecuario. Sin embargo, el cambio climático amenaza nuestra capacidad de producir alimentos, alcanzar la seguridad alimentaria, erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible. Y hace rato me daba ejemplos el doctor Sergio Barrales, muy importantes, hablando de la roya, hablando del pulgón, por mencionar algunos, pero son muchísimos. Obviamente la temperatura está aumentando y entonces también los vectores, los causantes de este tipo de enfermedades, pues también aumentan su rango. Los objetivos de desarrollo sostenible, el número 1 habla de erradicar la pobreza, pero el 2 en específico habla de cero hambre, habla también de la agricultura sostenible, de los sistemas ecosistemas, sí, y entonces van bien ligados, van concatenados, y eso tenemos que prestarle atención. Si continúan aumentando las temperaturas, no podrán alcanzarse los objetivos y las aspiraciones del 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, que pretenden erradicar este hambre, reducir la pobreza rural y gestionar los recursos naturales de manera sostenible. Una de las cuestiones que les hacía a los que están a favor de la nueva ley general, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, era precisamente de que cuántos millones de pobres vamos a sacar, porque eso es lo importante. Las leyes se tienen que estructurar y trabajar de forma conjunta precisamente para el beneficio de muchos. ¿Cómo es posible que vivas en un lugar de mucha riqueza y que tú estés en una pobreza inexplicable? Entonces, a mí me gusta mucho el lema de una universidad que dice: sirve el hombre para servir al hombre, ¿no? Y no, pues ¿qué caso tiene? O sea, ¿no? ¿Qué caso tiene que tengamos millones y millones de pobres y que nosotros, en especial hablo de mí, esté sentada en un puesto público prestado y que me lo dieron y me lo otorgaron con la confianza de la mayoría de los coahuilenses, y eso tiene que dar resultados? Si no, ¿para qué estamos ahí? Y algo que nos hace mucho mal es el ego. Muy bien. Las contribuciones del sector agropecuario al cambio climático. Esta parte de aquí es muy importante. Vamos a hablar de esta parte de acá. La agricultura y los sistemas alimentarios son parcialmente, no echarle la culpa a todo, parcialmente responsables del aumento de temperatura del planeta a causa del cambio climático. El conjunto de los sectores rurales contribuye con cerca del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo quiero aclarar, a nivel mundial, principalmente por la conversión de tierras forestales a pastizales. Y si no, vayamos a Michoacán para que vean cómo están tumbando bosque para sembrar aguacate, y la conversión también de tierras de cultivo. Y algo muy importante y que casi nunca se toca ese tema, la fermentación entérica, o sea, los gases que emiten el ganado. Es metano. Esa molécula tiene un poder calorífico 23 veces, 22 veces más fuerte que el CO2. Entonces tenemos que ponerle mucha atención a esto.
De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y a la CEMAMAT, en el 2013 las contribuciones de gases de efecto invernadero del sector agropecuario hablan ahí de gigagramos, pero independientemente de ese número, ubiquémonos en el 12% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Y luego hablamos del sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, que reportó que representan el 4%. Si a eso le sumamos el 12%, pues ya estamos hablando casi del 15% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Y México ocupa más o menos el lugar número 13, 12 de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, con el 1.4%. Pues de ese 1.4% total, el 15% es el sector agricultura, porque por supuesto que sabemos que el número 1 es la generación de energía eléctrica. La otra, por favor. Esta parte, aspectos generales de los efectos del cambio climático sobre el sector rural. Esta parte para mí es muy importante. Miren, todos los efectos, por donde lo quieran empezar, por donde lo queramos ver. Aquí hablamos, del aumento de temperaturas. En esta parte de esto es bien importante, porque le pega brutalmente. El micrófono. Sí, gracias. Esta parte de aquí es bien importante. Si estamos hablando de que está aumentando la temperatura, gracias, que está aumentando la temperatura, y eso nos debe preocupar a todos. Independientemente que es un ciclo del sol o que no es el ciclo del sol, lo que sí sabemos es que no tenemos que ser expertos en la materia. Platiquemos con nuestros abuelos, comparemos nuestra niñez en las épocas, aunque sea en corto plazo, no me importa. ¿Sí? Yo soy de Monclova, Coahuila, y recuerdo que cuando era niña, así siempre ha hecho mucho calor, pero no rebasábamos los 35 grados centígrados. Tengo 55 años y tengo uso de razón en que hacía mucho calor a los 8 años y no rebasábamos los 35 grados centígrados. Este año, por primera vez, rebasamos los 50 grados centígrados. Es brutal lo que está pasando. Entonces, si yo me pongo a platicar con mi madre, y cuando tuve a mi abuela, también platicaba con ella, yo podía hacer esa comparación de cómo fue la niñez, cómo fueron sus primaveras, cómo fueron sus veranos, cómo fueron sus inviernos. Antes hacía frío en Monclova, hoy no tenemos. Aquí comentó el doctor Sergio que 11 días no de heladas, sí, pero las heladas, todo en la naturaleza tiene su porqué. Las heladas precisamente sirven para matar muchos, vamos a llamarlos parásitos, potenciales enfermedades, etc. Y si no tenemos 11 días de helada, pues es preocupante. No, es muy preocupante. En la pesquería pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en el agua? ¿Por qué es tan importante? De hecho, hoy en Malta, el día de mañana, 5 y 6, hay la gran cumbre de los océanos. Y que espero a ver qué es lo que va a llevar México en este sentido. La cumbre de los océanos. Esta temperatura afecta fuertemente a la pesquería, porque la temperatura significa hasta dónde se mueve una especie, pero también significa en qué temperatura se reproduce. Y si aumenta la temperatura y ya no hay reproducción, entonces ¿cómo le vamos a seguir aquí? Tenemos muchas familias que dependen directa e indirectamente de la pesquería, y que bien al momento de modificarse la temperatura sube todo el radio de esa especie, pero también estamos desplazando otras. Entonces son líneas entrecruzadas como una bola de estambre que no encontramos las puntas. Y no hablemos del pH.
¿Por qué? Porque los océanos están capturando muchísimo CO2 y entonces se están acidificando. Y está cambiando enormemente también su potencial hidrógeno, su temperatura, y eso afecta enormemente al país, porque somos un país costero. 11.000 kilómetros de litoral, 17 estados costeros, más de 157 municipios que tienen contacto con la costa. Y que, por cierto, hay una ley, y aquí quiero reconocer el trabajo de varios investigadores de la UNAM, entre ellos la doctora María Carmen Carmona, una ley con ONGs especialistas en el tema, que se nos presenta en el Senado y que habla de la Ley General Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, que no es más que regular toda la parte de la costa para que no exista un hueco, con todo respeto le digo, para los abogados y que brinquen trancas, que saben bien que no es correcto, pero entonces regularlo. Y está durmiendo el sueño de los justos. Está desde 2015 y que con mucho gusto senadores de los diferentes partidos políticos, excepto del PRI y del Verde, la tomamos, la adoptamos, la apoyamos y la impulsamos, pero está durmiendo el sueño de los justos. Pero, ¿qué creen? La ley forestal y la de biodiversidad, así, nefasta, salió. Entonces, esta parte de aquí, como aumenta la temperatura, el mar tiene una temperatura, pero al momento de tener ese aumento, es una gran masa que se va a evaporar, se evapora más. Y entonces este cambio de temperatura también afecta a los vientos, y este ruedito pues dice que incrementa la intensidad de los fenómenos climáticos y de tener depresiones tropicales en su mayoría, tal vez tormentas tropicales, pues ya estamos hablando rápidamente en este aumento, en esta intensidad a los huracanes. Y los huracanes de diferentes categorías, por supuesto, y ya los vivimos, pero los vivimos en ambos océanos, en el Atlántico y en el Pacífico, y entonces estamos en la época de nunca había pasado esto, y vamos a seguir en esa época. Y luego, pues obviamente cambia el padrón de las precipitaciones y se incrementa la sequía porque se chupa la humedad de la tierra. Y lo vivimos en Coahuila, aquí se está ahogando todo el sureste y allá no estaba lloviendo. Y ahora llovió, pero llovió de una forma que cayó mucha precipitación, lo que pasó en Houston, que cayó en un solo día lo que llueve por lo general en la Ciudad de México y se inundaron. Pues también nosotros tenemos ya varias ciudades inundadas, General Cepeda, Nueva Rosita o San Juan de Sabinas, unas colonias de Torreón, y así vamos incrementando. Y ahora vamos a esperar los resultados en la parte de qué cosechas fueron afectadas y cómo nos va a afectar eso. Y el incremento de los niveles del mar, que se habla que ha aumentado 19 centímetros, y algunos me han dicho, por eso 19 centímetros no es nada. Sí, pues pregúntale a las islas. Hay una comunidad, un sector que están unidos, y que por cierto hoy la convención, la COP número 23 del cambio climático, que la preside las Islas Fiji, que va a ser en Bonn, Alemania, pues nos van a hablar de esta parte tan interesante. Y luego acá pues habla de lo que cuesta a nivel mundial todos estos cambios de patrones que estamos viviendo, y hablamos de que son 200 a 300 mil millones de dólares anuales, y luego estos fenómenos en los países en desarrollo habla de 550 mil millones de dólares. Porque lo más importante, ¿cuántas personas fueron afectadas? Y si ya le bajamos al país, a México, las variaciones de temperatura y precipitación con distinta intensidad y frecuencia, que a su vez incrementa la vulnerabilidad social de las comunidades con menos capacidad de adaptación a eventos extremos. Por ejemplo, yo hablo mucho de por qué nos pasa todo esto en México, y yo regreso a lo mismo, porque no vamos de la mano, porque no hacemos equipo. Y hablo de todos, no nada más hablamos de nosotros, tampoco me voy a echar la culpa del Poder Legislativo, no hablo de todos.
Y hablo, por ejemplo, de la planeación que tenemos. En Coahuila se puso una empresa enorme que el presidente aplaudió y le echó porras y los empleos que va a llevar, y es cierto, pero hay que ver qué tipo de empleos también. Y se pone lo que va a ser la cervecería más grande del mundo en Coahuila, en un estado donde no rebasamos la media nacional de precipitación, en un estado donde estamos tomando el agua fósil. Y entonces, obviamente, pues me atacan en los periódicos por los comentarios que hago y me dicen, bueno, por eso, ¿usted qué quiere, senador? Es que tienes que decirle a tu consejo que revise qué agua está tomando. Sí, empleos, ¿a qué costas, señores? ¿Por qué no tenemos una planeación industrial? Hay estados donde les sobra el agua. Hay estados donde el agua para nosotros es muy escasa. Y precisamente en esa zona están las bolsas más importantes de la Shell. ¿Y con qué agua lo vamos a explotar? Y ahorita ya está. Presenté un punto de acuerdo la semana pasada solicitándole al gobierno, a la Secretaría de Energía, por favor, no licitara, recuérdame, la 2.4, que está bien cerquita del arrecife mesoamericano y que también van por esa gran riqueza de explotar el gas shale. No estoy en contra de esa explotación, pero la explotación tiene que ser de forma sustentable. La explotación tiene que ser en la parte de, bueno, pues sí, pero analicemos la otra parte, ¿qué vamos a afectar? Hoy me dicen, oye, senador, usted está en contra de todo. No estoy en contra de todo, pero a ver, por ejemplo, en la ley de hidrocarburos fui defensora de quitar el segundo párrafo del artículo 41 para que se prohibiera la explotación y exploración en las áreas naturales protegidas de hidrocarburos. Hoy tengo que ser congruente en la ley de biodiversidad y decir que en ese pedacito de México que se decretó como área natural protegida y que no fue una ocurrencia, que son áreas que tienen algo, mejor dicho, mucho de especiales, pues que se prohíba la explotación de minerales y de lo que menciona la ley minera. Tienen el 90% del país para hacer barbaridad y media. ¿Por qué diablos no podemos proteger el otro 10% que tenemos la obligación de tenerlo para nosotros, pero también para las generaciones futuras? Esa es la parte donde hay un desencajamiento, la parte de los intereses. El día que nosotros nos caiga el 20 de que no podemos comer pedazos de oro o que no podemos comer pedazos de plata, que la vida se sustenta en 3 columnas sumamente importantes que tenemos la obligación de proteger, que es agua limpia, que es aire limpio y suelo fértil, y que somos la única especie que le pega a las columnas de su casa y que se puede caer el techo. Toda esta parte es de verdad sumamente interesante. Pero no me interesa que no gane la votación. Me interesa ir al debate y hacer conciencia, porque yo no tengo la responsabilidad de todo el Senado de la República, solamente soy un voto. Pero sí tengo la responsabilidad de decir por qué voy en contra o por qué voy a favor en cada uno de los artículos o en cada una de las leyes que ahí se debate. Imagínense, soy bióloga, pero nací en Monclova, Coahuila, donde está la siderúrgica, yo digo que es la más importante de América Latina. Y entonces en la región, ahí pegadita, es la región carbonífera, donde 1 de cada 14 focos que ustedes ven prendidos en el país, 1 de cada 14 focos, viene de ahí, de las termos, de la José López Portillo, de las termoeléctricas que queman carbón, y que ya estamos hablando de gases efecto invernadero, y que fue de las 2 regiones donde recibí más votos para convertirme en la primera senadora de mayoría en la historia del estado de Coahuila. Difícil, ¿verdad? Difícil. Pero lo que sí tenemos que hacer es que si nosotros queremos cerrar algo,
Tenemos la obligación de esas familias que dependen de esa extracción del carbón, hablando del carbón como un ejemplo, de tenerles y proveerles de que van a vivir. Si no, no lo podemos hacer. Que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compañero. No, señor. Esa es la obligación que tenemos. Por eso les digo, al principio les mencioné que esas leyes que se están presentando, ¿cuántos millones de pobres vamos a sacar? Si no, es una presunción para decir que sacamos leyes nuevas que no nos van a servir. Las leyes tienen que servirle a México, a sus recursos, por supuesto, en primer lugar. Y bueno, esta parte. ¿Dame la otra, por favor? Y aquí ya aquí me quedo. Es cómo afecta el cambio climático a la seguridad alimentaria. Bueno, ya en breve lo explicaron, y es cierto, el cambio climático llega a los agroecosistemas, pero también estos van para allá, le pega a la producción agrícola, a los modos de vida agrícola, a otros modos, los que son de forma indirecta, y por supuesto a la seguridad alimentaria y nutrición, a la disponibilidad, al acceso a la utilización, sobre todo a la estabilidad. Aún de que se modificó el artículo 4 constitucional para que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, sana, etc., pues este fenómeno no es una palabra de moda, está presente y tenemos, con la ayuda de todos ustedes, que son los investigadores, que son los que saben del tema, poder legislar de la mano a qué es lo que vamos a hacer. Eso es hacer equipo. Una vez me preguntó un alumno, daba clases y me dijo: maestro, ¿usted cree que México algún día pueda ser primera potencia? Y yo, por supuesto que sí. ¿Cuándo? ¿Cuando esté lleno de chinos? No, cuando aprendamos a trabajar en equipo. Cuando aprendamos a trabajar en equipo, vamos a estar en ese número. Los desastres tienen efectos negativos, o sea, más allá del daño per se físico de la agricultura, perjudica a la producción agrícola y a la productividad con efectos posibles negativos en cascada, y hablo de la cadena de valor, o sea, cómo tiene los impactos. Y luego habla aquí que cuántos millones más de personas podrían vivir en condiciones de extrema pobreza para el 2030, resultado precisamente de los efectos negativos del cambio climático, pero resultado de la inacción de quien toma las decisiones en este país, y sus repercusiones e ingresos en los agricultores de pequeña escala. Hace rato platicaba con Oscar, que es una parte de mi equipo. Él es especialista en... ¿Qué estudias, Oscar? Estudié ciencias ambientales acá en UNAM. Bueno, ciencias ambientales de UNAM, que a veces tenemos ahí conflictos, pero para bien. Le decía que cómo nos gusta cambiarle los nombres a todo. Y ahora hablamos de agricultores en pequeña escala. Yo recuerdo cuando era niña, en el patio de su casa, y que es particular, teníamos ciruelos, duraznos, higos, chabacanos, yuyús, unas manzanitas muy dulces, muy ricas. Pero era un patio pequeño, un patio yo creo que de este tamaño, más o menos, un poquito menos. Pero en el patio de mi abuela, que ese era un super patio, tenían lo que no se imagina. Y no se hablaba de agricultura familiar, huertos familiares, etcétera, etcétera. ¿A qué horas nos distanciamos de nuestros abuelos? ¿A qué horas cambió la construcción? ¿A qué hora no teníamos mini split, no teníamos abanicos de aspa, no teníamos refrigerador, no teníamos muchas cosas? ¿A qué hora nos hemos distanciado? Hoy le queremos rebuscar con otros nombres, etcétera. Ya lo hicimos, en el pasado ya se hizo. Tenemos que regresar a esas prácticas, con el nombre que quieran, no estoy peleada con los nombres. La que sigue, por favor. Y bueno, esta fotografía es histórica, que también estuve ahí, me da mucho gusto. Obviamente no en la foto, aquí, por aquí estaba yo, aplaudiendo por aquí.
de Ban Ki-moon y de Christiana Figueres, donde al fin se firma el Acuerdo de París, y que estoy segura que se adelantó todo esto porque ya más o menos sentía que podía ganar Donald Trump y que iba a salir con la gracia de que siempre no, me rajo porque me rajo, me estoy diciendo que termine. Entonces, pues ya miren, la agricultura y los sistemas alimentarios representan una parte fundamental de la solución. Aquí lo único que puedo hacer, independientemente de qué lado, es decirles que con voluntad y con buena voluntad se pueden lograr muchas cosas, independientemente de que Estados Unidos siga o no siga. Todos hablan de Donald Trump y yo les comento que la excepción de la regla fue Barack Obama. No conozco, o díganme por favor qué convenio sí ha firmado Estados Unidos. Andan en medio en todo, pero ellos no se comprometen a nada. Entonces la excepción fue Barack Obama. Donald Trump pues, es igual que los otros, donde no han respetado absolutamente nada y donde están metidos en todos lados. La que sigue, por favor. Nada más regresa, por favor, Oscar, porque voy a terminar ya aquí con todo. Aquí en esta parte es muy importante porque las contribuciones nacionales determinadas, ¿qué significa eso? Fueron los compromisos por primera vez. Esto no fue como el protocolo de Kioto, por primera vez esos compromisos los signó un país y los propuso. México dijo, a ver, yo voy a hacer en mitigación, me comprometo a esto, y en adaptación me comprometo a esto. Y así el resto de los 196 países que firmaron este acuerdo. Entonces, el 90% de las acciones estaban relacionados con la agricultura, la ganadería, los grandes cambios de suelo. Esto es nada más para ya dar el cierre. Y pues, rapidísimo, pues hay varias iniciativas que México está asignando y bueno, pues aquí ya terminamos en la parte de qué es lo que necesitamos hacer, que lo sabemos perfectamente bien y créanme que el gobierno lo sabe. Y finish, ¿no? Falta una. ¿Otra? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es lo que hemos presentado, de estar insistiendo al INEGI y al SENAPRED a efecto de precisamente de fortalecer los sistemas de información de daños y pérdidas. También estoy impulsando que tengamos a nivel licenciatura, esto no tiene nada que ver con esta parte, pero que tengamos a nivel de licenciatura una carrera en estos temas. Que tengamos, hace mucho tiempo solicité primeros auxilios como materia a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Que tengamos como materia, así como también digo que si tuviéramos administración en todos los niveles, pues seríamos mejores administrados, y hablo de los que nos toca estar en un momento de nuestra vida en algún puesto público y que tenemos que dar un 100% de que se hacen las cosas bien, que no haya ni un 99 ni un 100, no, un 100, que es lo único que existe. Y esto es muy importante, lo que se está trabajando con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Ya hay legislación que también estamos participando en la parte, por ejemplo, del desperdicio de alimentos, etc. Y que nosotros tenemos que estar preocupados y ocupados desde los diferentes puntos de vista, o desde el que tengo que estar, en la trinchera que tienes que estar, en mantener nuestro suelo fértil. El suelo es vida y casi nunca hablamos de él. Hablamos de otras partes, pues hablamos del aire, pero como las cuencas son enormes no nos preocupa tanto. Hablamos del agua, que por cierto todos nuestros ríos están enfermos, y es cuando les digo que somos la única especie que le pegamos en la columna. ¿Cómo es posible si más del 70% de nuestro cuerpo es agua, que necesitamos agua para que se lleven a cabo todas las funciones metabólicas y bioquímicas? Pues entonces, ¿cómo es posible que estemos contaminando el agua? Que los sistemas de drenaje vayan a las lagunas, que el sistema de drenaje vaya directo al mar, que vaya a los ríos, que en este país las leyes son de buena fe, porque al momento no tenemos inspectores para todas las fábricas del país, para cada rancho, para cada ejido, para cada carretera, es imposible, todos son de buena fe. ¿Cómo es posible que si tú dices que descargas en metales pesados, en lo que tú quieras, de contaminantes al agua o a la cuenca atmosférica, por qué no tener ese valor de decir la verdad
Y entonces no existe razón, o no veo yo la razón por qué estén contaminados nuestros ríos si hay normas para todo, normas de descarga. Pues tendríamos que darnos aquí una vuelta a Lerma para que vean cómo está el asunto. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, doctor Gay, de verdad es un honor, es un placer estar aquí en esta casa, en la máxima casa de estudios. De verdad me siento muy honrada. La UNAM es un ejemplo para este país, y que nosotros, y voy a estar en la parte del presupuesto para que no se lo recorte a ninguna universidad de este país, a las más de 189 universidades que tiene este país, porque es importantísimo, son el semillero, son los centros de investigación y de creatividad que este gobierno tiene que aprovechar para bien. Muchísimas gracias y muy buen día. Muchas gracias a la senadora Garza. Hay unas dos cosas que me gustaría apuntar. Bueno, magnífica su conferencia, pero me gustaría apuntar algunos detalles. En realidad es esta idea de la alineación de las diferentes leyes que se van promulgando en México, que en realidad apunten todas en la misma dirección. Tenemos una ley de cambio climático, y luego una ley de energías, y luego una modificación de, ¿cómo se llamaba esto?, que tiene que ver con la reforma energética, y todas como que una no tiene nada que ver con la otra, y lo que dice la mano derecha no dice la mano izquierda. Y yo sí creo que habría que hacer un esfuerzo muy importante en términos de la alineación de estas leyes. Me parece muy importante también ver la cuestión del desarrollo sustentable como paradigma a seguir en el contexto del desarrollo del país, pero no en el discurso, sino seriamente pensando cómo le hace uno para desarrollarse sustentablemente. Otro punto que me parece muy importante que mencionó, no lo puedo repetir, pero espero que la idea sea la correcta, y es que hay un montón de decisiones y de política pública ahora que tiene que hacerse basada en ciencia, en mejor conocimiento, y que no puede ser una cuestión de una ocurrencia de algún tomador de decisión político. O sea, que tiene que hacerse muchas más investigaciones y muchos más desarrollarse estas líneas. Le agradezco mucho la labor que va a hacer en términos de proteger a las universidades y proteger a las instituciones de enseñanza e investigación, de protegerles el presupuesto, porque otra vez es otra forma de darse un tiro en el pie, ¿no? Como dice, atacar las propias columnas que lo sostienen a uno, y una es esa, el saber cómo hacer cosas, ¿no? Y México es un país realmente escaso de capacidad de investigación, ¿no? Y estas son áreas en que tendría uno que, en realidad, meterse mucho más, ¿no? Y bueno, y esta región olvidada también, ¿no? Los 11.000 kilómetros de litoral que tenemos. Somos un país con un litoral enorme, y sin embargo de eso nada más nos acordamos cuando vamos a comer mariscos, pero en realidad va mucho más allá que solamente tener como anécdota, tener al mar para ir a vacacionar o para ir a comer mariscos. Es una fuente enorme de riqueza, y sí es muy importante también, como corolario un poco de esto, que tenemos que aprender a adaptarnos, ¿no? El cambio climático va a cambiar, esto está cambiando, se están documentando los cambios que están ocurriendo, y ya tenemos que estar viendo cómo hacemos para planear, para adaptarnos a aumentos de temperatura, o la forma como se presenta la precipitación en la actualidad. Estas son cosas muy importantes que, bueno, pues está este dicho de si podemos prever, tendríamos que poder prevenir, ¿no? Y lo malo es que prevemos y luego no prevenimos, y esto pues queda en manos de los tomadores de decisiones, a fin de cuentas, porque son aquellos quienes pueden asumir las medidas que de alguna forma permeen a toda la sociedad, pues que no se hagan. O
o sea, quedan ellos como en falta, ¿no? Estamos previendo, pues hay que prevenir, ¿no? Y con esto, pues muchas gracias, senadora, de nuevo. Le vamos a dar la palabra a Iván Moscoso, que nos hable, y luego hablará el rector de Chapingo, y yo no sé qué voy a hacer. Porque tenemos todavía un buen rato, pero tenemos que terminar. Me gustaría que pudiéramos terminar a la 1, lo que quiere decir que tenemos muy poco tiempo los que nos falta por hablar, o un poco más, pero es para darnos tiempo de que nuestro auditorio tenga la oportunidad de preguntar. Iván. Gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias por permitirnos trabajar en este espacio tan importante a nivel del tema que trata el cambio climático y el campo, que como decía el señor procurador agrario, es una idea que surge de poder compartir con los investigadores del PINC y de la Universidad de Chapingo y del Colegio de Postgraduados respecto de poder vincular el trabajo que están haciendo los investigadores en las distintas universidades del país con los campesinos, para que los campesinos conozcan de forma más directa las causas y efectos que trae el cambio climático. Los campesinos conocen, saben que están verificando cambios en la lluvia, en la temperatura, que ciertos sembradíos están migrando a otros espacios buscando autoadecuarse, pero les falta complementar en una explicación más científica para que proyecten a más largo plazo su trabajo y puedan asegurar entonces la producción para el país. Aprovecho comentarle a la senadora García y al doctor Barral que en el auditorio del Instituto de Ciencias del Mar estamos trabajando con maestros e investigadores de la Universidad de Chapingo, que nos hacen el favor de darnos el respaldo científico en esta discusión, con los campesinos que integran muchas organizaciones nacionales y forman parte del COPECOSE, un organismo de campesinos que trabaja junto con la Procuraduría Agraria. En este camino de poder vincular a los investigadores y sus trabajos con los campesinos. La idea es orientar un espacio de propuesta para política pública que le haremos llegar a las instancias legislativas y autoridades correspondientes, justamente para, como se decía acá, fortalecer la investigación en el país. Hacer que las personas que están trabajando en investigación cuenten con recursos para atender lo que hoy se necesita urgentemente en nuestro campo. Ya comentábamos en la mañana que hay bastante investigación sobre la materia, pero la gran mayoría está en el ámbito de las grandes producciones nacionales, de las grandes inversiones nacionales sobre la producción en el campo. En cambio, los pequeños y medianos productores no cuentan con información, no cuentan con estudios específicos para sus localidades y para sus productos. Y ese es un espacio que es necesario trabajar, porque son 26 millones de personas más o menos que integran el ámbito campesino. Y entonces esos viven la mayoría de lo que producen ahí, en su núcleo agrario, en su huerto familiar. Y son 26 vidas, entonces, que tenemos, 26 millones de vidas, que tenemos la obligación de atender. Así que esperamos que lo que se discuta y se acuerde en estos días de trabajo con los compañeros, poder hacérselo llegar a las distintas partes para seguir abriendo el espacio de investigación y de trabajo conjunto. Porque, si bien es cierto, los investigadores llevan paso adelante en esto, todavía falta mucho por conocer.
y tal vez falta lo más, pero también falta lo profundo para llegar a identificar lo que cada cultivo requiere para poder adaptarse a las condiciones y también las condiciones que existen en el territorio y en ciertas áreas productivas para mitigar las emisiones de gas. Esos aspectos queremos trabajarlos y se propone desde la Procuraduría directamente entre los campesinos, los investigadores, las instituciones públicas que tienen a cargo estas materias. Ahora bien, traía una ponencia bastante larga, pero voy a reducir al máximo para poder dejar el espacio que dice el doctor Gay hacia la discusión y la relación preguntas y respuestas. Tres cosas. En primer lugar, estamos pensando en construir o contribuir a la elaboración de una política pública. Hoy día las políticas públicas, como se ha dicho y ustedes conocen, cada una está por su lado. Tiene su base legal, tiene su base institucional, la sectorización en nuestra administración pública facilita muy poco la interacción y la intercomunicación entre los distintos sectores que tratan los diversos temas que tienen que ver con el desarrollo del país. Por eso es que se dan, como decía el doctor Gay, estas poca sincronía entre una ley y otra, que también se transmite a cada institución, porque cada cual aplica su ley y su marco legal para hacer lo que corresponde. Por lo tanto, entonces, no hay diálogo, ¿verdad? Una política para el desarrollo sustentable, ¿no?, y para el cambio climático en particular tiene que tener características novedosas en nuestro país. Y características que partan primero reconociendo que una política pública debe surgir del consenso del conjunto de los miembros de la sociedad. Pueden ser muy buenos los aportes de las personas que trabajan en el Congreso, en la Cámara de Diputados y algunas ONG. Pero si no están los que tienen que instrumentar esa política en el campo de la producción, en el campo de la educación, de lo que sea, la instrumentación va a ser coja y no se va a lograr el objetivo que se espera. De ahí que, como bien ha dicho la senadora, tienen que estar todos en la generación de una política pública. Y eso es lo que tratamos de impulsar ahora en este vínculo entre investigadores, instituciones y campesinos, para que la política sobre el campo y el cambio climático tenga este sustento y pueda entonces sensibilizar a la construcción de una nueva forma de política pública. Estas políticas públicas, a su vez, deben contar con información respecto de las condiciones en las cuales se va a aplicar. Y en nuestro país, como en todos los países latinoamericanos en general, bien sabemos que las condiciones en que se generan los problemas están dados también por un grado, ¿no?, de intromisión de intereses que no son nacionales y que tergiversan o jibarizan o impiden el desarrollo de nuestros países. ¿Por qué? Porque detrás de esto, como bien decía la senadora, hay intereses. Y hoy día vemos muy claramente cómo los intereses extranjeros vienen a nuestro país, dizque a invertir y a ayudarnos a desarrollar, ¿no? Pero lo que vienen a hacer es fundamentalmente a sustraer nuestros recursos, que son la base para lograr el bienestar. Hay distintos mecanismos. Los tratados de libre comercio son un mecanismo de casi legalización de esta situación. Ayer nomás, o anteayer, el secretario de Economía decía que en la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio del Norte hubo una propuesta. Ya sabemos de quién podría venir, ¿no? De aquí nuestro vecino del norte, tan simpático y agresivo, ¿no?, planteando de que ciertos productos agropecuarios no tengan las condiciones de venta adecuados en el país del norte si es que no hay cambios en términos de los precios, en términos de las condiciones de producción.
este elemento está fuera de todas las normas de comercio internacional. No sabemos específicamente qué, pero ya lo anunció el secretario de Economía. Eso nos muestra que hoy día, ¿no?, esos intereses extranjeros, ¿no?, quieren venir a dictarnos la línea de lo que tenemos que nosotros hacer. Y esto es una cuestión constante que vivimos en nuestros países. Desafortunadamente, ¿no?, los grandes acuerdos de Naciones Unidas a veces facilitan esto. Por ejemplo, en lo que comentaba la señora senadora sobre cambio climático, ¿no?, es muy importante el Acuerdo de París, pero para mucha gente fue una frustración. Las declaraciones voluntarias de cada país para ver cómo responden en la mitigación de los gases de efecto invernadero son importantes. El detalle está en que ¿quién va a controlar eso? ¿Son esas las acciones reales que se deben hacer? ¿Quién lo define? ¿Solamente los que toman decisiones políticas o el conjunto de la sociedad debiera estar detrás de eso? Por eso es que en Naciones Unidas todavía hay poco espacio para que las organizaciones sociales puedan tener más voz, puedan tener voto y recursos como lo tienen los gobiernos para poder participar en esas actividades, ¿no? Bien sabemos que el protocolo de Kioto no se cumplió, ¿no? Y no es porque no estuviera relativamente bien planteado, sino porque los contaminadores no quieren cumplir. No quieren cumplir. Y para muestra, ¿no?, la propia información de Naciones Unidas nos dice que entre 1992, ¿no?, que habían 350 partículas por millón en la atmósfera, en el 2015 sobrepasó las 400 partículas por millón. Es decir, aún firmando la Convención del Cambio Climático, aún firmando el protocolo de Kioto, los contaminadores siguieron contaminando, ¿no? El mismo Banco Mundial plantea de que el 60% hubo de incremento entre 1990 y el 2013 de la cantidad de toneladas acumuladas en la atmósfera por emisiones. Entonces, hemos dejado, ¿no?, que las contribuciones voluntarias de los países y obviamente de los empresarios que tienen procesos productivos contaminadores, quieren así, sin el control concreto, ¿no?, sobre el cumplimiento, me parece una debilidad que no debiera repetirse en Naciones Unidas. Veremos en un par de años qué va a pasar. Yo espero que con toda la información que hay de la ciencia, con todas las realidades de los destrozos que hay a nivel internacional, se sensibilicen los contaminadores y pongan un poco de solidaridad en su proceso productivo. Pero dudo que esto pueda suceder, porque, como lo decía hace mucho tiempo personeros del gobierno de Pinochet, ¿no?, allí el laboratorio del neoliberalismo, que adoptó el consenso de Washington y nos dijo que teníamos que abrir las puertas a la inversión extranjera y a la cantidad de artículos chatarras que nos venden en nuestros mercados, ¿no? Como decían, sí, hay la propuesta de desarrollo sustentable, ¿no?, que implica la articulación de la actividad económica con el medio ambiente y sobre todo para darle a esto un fortalecimiento a la comunidad y la participación social. Si no existen articulados estos tres aspectos, no hay sustentabilidad. Pero se han inteligenciado, como se dice vulgarmente, los contaminadores y los que no quieren la sustentabilidad para poder quitarle el contexto
y el contenido real a la sustentabilidad. Y por eso es que hoy día escuchamos la sustentabilidad del crecimiento, la sustentabilidad del automóvil, la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad social, como cosas separadas unas de otras. Y eso es incorrecto, eso es un discurso falso. Y cuando hablan de que crecer es lo primero, para después preocuparnos de lo ambiental y de lo social, es un discurso neoliberal que está repitiendo más de lo mismo, ¿ya? De lo que han causado la pobreza y la destrucción de nuestro planeta. Por eso digo que la inversión, ¿no?, para el crecimiento es un cambio de nada, ¿no? Es un gatopardismo que sigue alimentando, ¿no?, las mismas condiciones del sistema económico prevaleciente. Y para efecto de poder abrir caminos a la construcción de la sustentabilidad, está cerrando, ¿no?, esas posibilidades. Y en concreto, para el cambio climático, está destinando al fracaso cualquier posibilidad que tengamos si es que no hablamos nosotros de sustentabilidad. Por eso, aunque los acuerdos internacionales y los que contaminan van a seguir haciendo lo mismo, nosotros tenemos que hacer lo contrario. Tomar esos conceptos en su real y completo contenido. Tomar los acuerdos en políticas públicas para que la lucha contra el cambio climático incorpore esta realidad política, ¿no? Incorpore la discusión sobre la lucha de intereses que hay en la sociedad para poder identificar con quién vamos a trabajar para lograr lo que nos proponemos y cuidar que el campo, ¿no?, tenga el bienestar. En última instancia, lo que busca cualquier política o debiera buscar cualquier política hacia el campo es materializar los contenidos de la Revolución Mexicana y lo que fue posteriormente el reparto agrario, buscar el bienestar del campesino, su familia, y conseguir los alimentos para el conjunto de los mexicanos. Lograr allí entonces que a partir del bienestar de cada uno trabajemos hacia el bienestar del conjunto, ¿no? En ese diálogo de lo particular a lo general y de lo general a lo particular es donde nosotros debemos trabajar también las propuestas de política sobre cambio climático. Hay muchas propuestas de cómo hacerlo. Afortunadamente las investigaciones elementales ya están. Tenemos que orientar las que necesitamos de aquí en adelante y cómo nosotros nos incorporamos a eso, porque todos somos necesarios. Aunque estemos viviendo en la ciudad, tenemos que estar preocupados del campo porque de allí viene el alimento, ¿no? No viene del refrigerador, ¿ya? Está allí en la chacra, ¿no?, en el huerto. Entonces, tenemos propuestas. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente impulsa la denominada economía verde, orientada justamente a responder a estos retos del cambio climático y particularmente para el campo. Tenemos que corregir ciertas cosas que están allí, porque se filtró la idea de la revolución verde que vivimos en los 60 y los 70, donde fundamentalmente se basó en la incorporación de tecnologías y agrotóxicos para poder generar mayor producción. Pero el remedio, ¿no?, trajo una mayor enfermedad, ¿ya? Porque esas grandes cantidades de agrotóxicos no solamente están generando problemas a otro tipo de producciones, están generando problemas al agua, al suelo y al ambiente, pero además y sobre todo están generando enfermedades a los campesinos que lo están utilizando, ¿no? Ahí entonces es importante poner atención porque hay que corregirlo. Y aquí en México existen alternativas para sacar los agrotóxicos, ¿no?,
Es un proceso largo, que hay que luchar con intereses, y hay empresas muy grandes que gastan el lobby para que nuestras leyes no les toquen, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente porque forma parte de este contexto de la política pública y forma parte también de las metas que tenemos que lograr, como los umbrales que hay que sobrepasar para que estos intereses nos dejen trabajar. Hay propuestas de organizaciones campesinas internacionales que impusieron, afortunadamente, por allá por el 60, 76, 86, ya no me acuerdo, en el 96, en el Foro Mundial sobre la Alimentación de la FAO. La Organización Vía Campesina vinculó el trabajo de la soberanía alimentaria con el cambio climático, ¿no? E hizo una serie de propuestas para trabajo en el campo que permiten, ¿no?, enfriar un poco el planeta, incorporando sobre todo más la agroforestería, sacando las grandes maquinarias que consumen mucha energía, ¿no?, aprovechando el metano que hay por allí, evitando los monocultivos, etcétera, etcétera. Hay una serie de opciones que están planteadas y que ya los campesinos mexicanos la están haciendo suya, además de la que los propios campesinos mexicanos están impulsando desde aquí. Existen alternativas entonces, aunque pequeñas todavía, de poca escala, pero si los hacedores de políticas públicas toman en cuenta lo que los campesinos están viviendo directamente, si pensamos a partir de nuestro compromiso ético de la felicidad de todo el mundo, entonces vamos a lograr que todos estos procesos productivos que hoy día contaminan la atmósfera y que causan una serie de problemas para la humanidad se vayan eliminando poco a poco. Vamos a lograr entonces que el cambio climático impacte menos, pero también abrir sólidamente espacio para la construcción de sustentabilidad. Tenemos que lograr que aquello que decía Hobbes, que el poder sirve para que algunos tengan ciertas ventajas frente a los demás, ¿no?, ese poder distribuirlo, ¿no?, donde corresponde en la soberanía del pueblo, y que sea en su conjunto, ¿no?, ayudado, ¿no?, por la gente que tiene experiencia, por la investigación científica que debe estar detrás de toda política pública. No puede haber una política pública que no tenga su sustento en las ciencias, de cualquier tipo sea la política pública. Solo así entonces vamos a lograr revertir o contribuir a que se mitiguen los impactos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Iván. Yo quisiera aquí nada más apuntar dos cosas, y es que en realidad sí tenemos que hacer muchísimos más estudios de los que tenemos. O sea, ahora tenemos la posibilidad de tener una visión relativamente a ojo de pájaro de lo que le puede pasar al país, pero como ya se menciona aquí indirectamente, en el proceso de adaptación, la adaptación al cambio climático es regional y es local. O sea, no es lo mismo adaptarse en Coahuila que adaptarse en Yucatán o adaptarse en otro sitio. Y para eso sí tengo que decir que no hay bastantes estudios. O sea, se tienen que hacer muchos más, y yo insisto ahí, esto que es muy importante, lo de la inversión en México en ese sentido. Yo saco un poco una lección así de lo que dice Iván, y es que México necesita mirar hacia adentro también, ¿no? Como que miramos mucho hacia afuera, queremos quedar bien hacia afuera, lo hacemos bien hacia afuera, pero no lo estamos haciendo tan bien hacia el interior del país. Y entre otras cosas estarían nuestros 10.000 kilómetros de litoral. O sea, ahí hay un montón de oportunidades para que la gente se ocupe y para que la gente se preocupe. Entonces, hay otra cosa aquí que hemos venido hablando de indistintamente seguridad alimentaria, y lo otro es
independencia, no sé cómo, soberanía alimentaria. Todo esto, bueno, suena bien en el discurso, pero habría que saberlo mejor con pelos y señales, ¿no? Y es el punto de que México puede ser autosuficiente en términos de alimentos, tendría que serlo, y tendría que ser esto, pues no sé, en el contexto internacional también tendría que ser de alguna forma acomodarse ahí. Ahora, la posición de México puede ser más enfática en términos de las formas en que vemos el desarrollo, en el contexto de que todavía tenemos espacio por movernos, y realmente podríamos ser de los pocos ejemplos que hay en desarrollo sustentable, porque esto está tanto en el discurso, pero hay tan pocos ejemplos de desarrollo sustentable que uno no sabe qué es desarrollarse sustentablemente. Habría que preguntarle a los coreanos, por ejemplo, si son sustentables, habría que preguntar. Y en el contexto global, pues lo vamos viendo que no lo somos, ¿no? Están todos estos ejercicios que hemos hecho sobre la huella de carbón, la huella ecológica, la huella tal, y en todos estos cálculos resulta que necesitamos varios planetas para en realidad ya alimentarnos a nosotros mismos. Entonces se ve que no lo vamos a hacer tradicionalmente, utilizando métodos tradicionales. Esto no lo vamos a poder hacer, ¿no? No es lo mismo dar de comer a casi 20 millones de habitantes que darle de comer a 50 o darle de comer a 20. No es lo mismo darle de comer a 500 millones de habitantes que había en el planeta hacia inicios del siglo XVII que darle de comer a 7.200 millones de habitantes en este siglo. O sea, muchas cosas de estos equilibrios realmente tienen que girar alrededor del humano, y ahí estamos todos de acuerdo, yo creo, y tendría que centrarse eso como el foco de desarrollo, o sea, el bienestar del individuo, ¿no? Y no el bienestar de la compañía o el bienestar del conglomerado económico, ¿no? Y bueno, ya con esto yo sigo dando la mata dando, como dicen por ahí, sigue la mata dando. Ahora, por favor, al doctor Sergio Barrales le pedimos que nos dé sus palabras. Cómo no, muchas gracias. Bueno, en principio, pues agradecer que inviten a la Universidad Autónoma Chapingo a hablar del campo, que es la esencia de la educación que ahí se imparte. Para eso quisiera que entendamos algunas cositas, o a lo mejor recordarles. Miren, los únicos organismos que son capaces de transformar la energía lumínica o solar en energía química son las plantas. Y eso es lo que me encanta, que nosotros, hablo como agrónomo, como productor, nos juntamos con esos individuos que son los únicos capaces de hacer esa transformación energética. Hay otros microorganismos y esos, pero en general son esos. ¿Cómo lo hacen? Recordemos nada más con una reacción química que no es muy sencilla, es muy compleja, pero la materia prima original es CO2, este gas que ahora lo queremos destruir porque nos está calentando el planeta, más el agua. Y entonces, por fortuna, esa combinación de las hojitas al último termina en un azúcar simple, el más simple, y además libera el oxígeno. Y esa es la parte que a veces también se nos olvida. No solamente las plantas nos pueden ayudar a fijar la energía, a bajar la concentración de CO2, sino también nos da la oportunidad de poder respirar y vivir. La otra cosa que tenemos que entender es que la agricultura tiene que ver con la alimentación. O sea, eso es la parte que la sociedad, yo digo que debemos de buscar que entre en conciencia, porque cuando eso lo entienda, va a cambiar mucho. Pero yo lamentablemente veo que no. Eso tenemos que entender. La otra, como fitomejorador, manejamos mucho una función por ahí. Decimos que en el proceso de selección de los individuos lo que estoy haciendo es una selección de fenotipos. El fenotipo, ¿cómo lo entendemos? Tal como nos vemos. Si alguien es güero, si alguien es rubio, si es alto, chaparro, la planta si es verde, media amarillenta, alta, en fin, todo eso. Ese es el fenotipo, lo que yo veo. Pero también sabemos que el fenotipo es una expresión de 2 o 3 componentes importantes. Una, la parte genética, el hecho de que alguien sea rubio y el otro no.
El que no lo es, ¿a poco va a querer ser rubio nada más porque quiera? No, sus genes están determinando que no puede tener el color amarillo en el pelo. Pero también que somos producto del ambiente. Y nosotros como genetistas o fitomejoradores, lo que más nos interesa es la interacción genotipo-ambiente. Es decir, cómo influye el medio sobre la expresión de los genes que definen mi manera o forma de ser. Y esa es la parte clave también. El sueño de todos nosotros, ¿saben cuál es? Tener individuos que no tengan componente de interacción genotipo-ambiente, porque significará que entonces yo me puedo adaptar a cualquier ambiente, caliente, frío, con agua, sin agua, yo tranquilo, porque no hay interacción. Pero aguas, la agricultura no es eso, la agricultura es G más ambiente, más interacción genotipo-ambiente, y eso también quisiera que quedara muy claro. Hace rato les decía que la agricultura desde hace mucho tiempo, los mismos productores entendían la importancia del ambiente, claro que también sus cultivos, pero ahora ya no lo podemos hacer. Antes el productor se guiaba por un librito que seguramente algunos lo han escuchado, el calendario de Galván. Era un librito que en las zonas rurales comprábamos en $1, $1.20, que nuestros padres decían, ya sabemos que ya lo venden y vete a la ciudad más cercana y tráelo. Y ahí traía todo el rollo, ¿eh? Lo primero que hacían nuestras familias era revisar a ver cuándo ya deberían sembrar. ¿Por qué? Porque la luna y que los pájaros y no sé cuántos rollos ponen ahí, y la gente se guiaba, pero siempre en la mente el ambiente, el ambiente, el ambiente. ¿Por qué los tlaxcaltecas podíamos hacer eso? Porque no dependíamos mucho del inicio de las lluvias. Teníamos una práctica que se llama arrope de humedad. Los frentes fríos de noviembre, diciembre, enero nos permitía capturar humedad en el suelo, y aunque no lloviera, con la humedad que se arropaba en el suelo, salía el maíz. Teníamos maíces marceños, desde marzo podíamos sembrar, salían a finales de marzo, porque todavía había heladas, salían y se aguantaban abril y básicamente abril. A veces salían los maíces, no llovía y se ponían como cebollitas, pero ahí estaban. No era cualquier maíz, no era cualquier maíz. Ya sabíamos que era el maíz marceño, que salía y aguantaba. Vienen las lluvias y avanzamos. Aquel que no sembró porque no arropó su humedad, tiene que sembrar hasta que llovía. Y entonces ahí estábamos perdiendo un tiempo extraordinario. Ahora queremos hacer eso y ya no. Porque no está habiendo frentes fríos, no hay recarga de humedad en estos tiempos, y también la gente, por eso es lo que digo que hay que entrar en conciencia, también la gente ya no tiene el interés de seguir haciendo esas prácticas. ¿Para qué? Si nadie me lo reconoce, ¿no? Y entonces ahí está la agricultura. Miren, nos fuimos reproduciendo muy fuerte. La agricultura, así como la traíamos, de momento se vio rebasada. Tuvimos que entrar a la agricultura extensiva, empezar a eliminar bosques, y vean, ahí fue un primer impacto. Los datos en promedio, por ahí dicen, una selva ya más o menos bien establecida puede fijar hasta 80 toneladas de CO2 al año. Pero si yo llego, destruyo y siembro un cultivo, y sobre todo monocultivo, lo más que podría, otra vez en valores promedios, unas 10 toneladas de CO2 al año. Nomás échenle. Hay 90 toneladas que por ahí andan pululando. Y eso fue al principio, ¿eh? Pero nos fuimos metiendo a devastar la naturaleza, meter los cultivos, porque ya éramos muchos y teníamos que comer. Después vienen los gringos y nos dicen, pobres africanos, asiáticos están muriendo, tenemos que buscar formas de producir mucha comida, pobrecitos, y habrá que darles. Y nos metimos a la revolución verde. ¿Qué ventaja se tuvo? Un investigador, ojo, no un empresario, un investigador mete el gen braquítico en arroz, bajan la altura y luego la misma tecnología la aplican en trigo, y vean lo que sucedió. Bajamos la altura en trigo, le aventamos un chorro de densidad de población por hectárea, le metimos muchos insumos químicos y se hizo la gran revolución agrícola. Millones y millones de toneladas de trigo en el mundo, y pregúntenme si se acabó el hambre. No, simplemente se usó como un mecanismo comercial para dominar a los países. Ya no lo hacen, pero antes lo hacían, tiraban buques llenos de trigo en el mar, porque la idea no era desplomar el precio. ¿Cuál interés de alimentar al mundo? Bueno, sobre eso, ¿en qué estamos ahora? Y por cierto, quiero decir, Chapingo también se involucró en la Revolución Verde, porque a veces ahora decimos que nosotros no fuimos. No, hay que reconocerlo.
Ese era nuestro tiempo y le entramos, porque además era bonito lo que veíamos, respuestas impresionantes, elevamos rendimientos y todos en paz. Pero ahora también reconocemos en Chapingo que la cosa no está ya ocurriendo nada bueno para el ser humano, y entonces tenemos que echar para atrás. Se han discutido cosas, por ejemplo, que la agricultura es uno de los que libera mayor cantidad de gases de efecto invernadero, y están claros los datos, ahí está. Se libera una buena cantidad de CO2, también de óxido de nitrógeno también muy peligroso. A las pobres vacas les dicen, oye, tú eres la responsable de echar alto metano. ¿Qué se ha dicho? Yo estuve en una mesa de discusión donde se dice, pues si la bronca son las vacas, dejemos de producir leche. Ojo, la leche es la que da la mayor cantidad de proteína a nivel mundial. Es de las fuentes de proteína de mayor acceso a la gente. El día que limitemos eso, le vamos a pegar a muchos, porque no todos tienen la forma de ingresar a otras formas. Pero ahí ha estado la discusión. También otra discusión, pues si en la agricultura consume el 70%, 60% del agua, dejemos de hacer agricultura. ¿Sí? ¿Y quién va a producir los alimentos? Yo me voy sobre los alimentos, Hace unos 15 años a Chapingo, ¿qué le dijeron? No necesitamos, lo debo decir, el expresidente Fox quiso cerrar a Chapingo. Nos hizo cosquillas. Pero él muy abiertamente, ¿qué dijo? Sus manotas no se me olvidarán cuando dijo, pasa la historia, cierra esa cosa que no sirve para nada. Sus tremendas manotas, porque dijo, ustedes nada más generan gente que sale con la mano extendida, y por eso extiende la mano. ¿Por qué? Porque ahí tenemos internado, ahí comen los muchachos, ahí duermen, y entonces piensa que esa gente sale incapaz de abrirse paso. No, ahí está. Pero sí nos movieron el piso. Dijeron, ya no queremos que salgan con sus rollos de los campesinitos. No, esos no. Queremos que les des una formación agroempresarial, y le entraron algunos, Sí, de momento se vio que la agricultura era un negocio, y varios, 2, 3 decíamos, no, es un error verlo como negocio. Y ya cuando vi que ganó la mayoría, bueno, está bien, pero seamos consecuentes con lo que es un negocio. Si un negocio no deja, cerrémoslo. A ver cómo nos va, cuates. Por eso una vez en la Cámara de Diputados, que también se me enojaron 2, 3, dije, señores, ustedes son los únicos que les va a ir bien. Yo les pido de favor que se vayan comiendo de vez en cuando un pedacito de dólar, para que su organismo vaya adaptándose y lo aproveche, porque la mayoría no vamos a tener para comer. No va a haber alimentos, eso sí va a haber altos dólares, no sé de dónde, pero eso no es alimento. Y entonces por ahí nos metimos. Miren, ¿qué hemos hecho nosotros? Discutir el asunto. ¿Cuál es la solución para enfrentar el cambio climático? ¿Qué dicen los pocos? La agricultura protegida. ¿De acuerdo? Cubramos los 23 millones de hectáreas de invernaderos. ¿Habrá inversión o más bien dinero suficiente para hacerlo? La veo complicada, pero puede ser una opción. Sin embargo, no podremos desligarnos o decir nada más pongamos los invernaderos si no vemos para dónde van. Y debo decirles, no todas las especies vegetales sirven para los invernaderos. Entendiendo esto del fenotipo igual a genotipo más ambiente más la interacción, es cosa de modificar el ambiente para que la planta se adapte. Sí lo podríamos, ¿cómo que no? Pero a ver quién le va a entrar. Los otros, los que no creemos que sea posible cubrir los 23 millones de hectáreas en este país, nos tenemos que remitir a lo que tenemos. Si recuperamos las formas de agricultura, no sé si familiar, tradicional o de traspaso, como quieran, eso nos va a ayudar. Hay evidencias que frente al cambio climático global, los policultivos es una manera de enfrentar este asunto. Lo que decía la senadora, de su patio con frutales diversos, todo eso es una manera de cómo. Pero obviamente choca con la cuestión empresarial. Oye, tienes un higo, no te deja pocos frutos. Bueno, ahí hay un profesor en Chapingo que ahorita ya tiene higos en invernadero. Y olvídense de los higos de 5 o 6 metros ya muy maduros. No, los tiene más o menos en macetas de 1 metro de distancia una tras otra. Solo le deja 9 ramas y a cada rama 14 frutos. Y miren, frutos extraordinarios.
Los chapingueros estuvieron comiendo higo de esta nueva experiencia, pero les venció a los que producen el higo el rollo comercial. De momento dijeron, oye, el higo ya como que subió de precio. Oye, pero yo no te lo puedo pagar más porque, ojo, lo que voy a decir, el grupo de alumnos que discute con nosotros dice que no debe pasar más allá de 5 pesos el postre. Ojo, Ah, no, pues si lo quieres ya te cuesta 6, pues entonces no. Y ya no comemos higos. Vean, eso sí permitimos que los vendan y les va de maravilla. Y esa es la cosa que yo digo, sociedad, ¿qué les pasa? Los mismos higos, nomás los meten 6 en una cajita de plástico y sube como 3 o 4 veces el precio y la gente lo compra. Y yo digo, híjole, mejor ve y compra 1 kilo de higos, te lo llevas en una bolsa de plástico, hombre. Pero ya nos clavaron este rollo del marketing y no sé tanta cosa que se ve re bonito, pero en el fondo es el mismo higo. Pero bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hemos hecho? Miren, lo primero que hay que hacer es atender la fertilidad de los suelos. Lo vimos, hace 2 años y medio, que yo no pensé que volvería a la rectoría, ¿no? A mí me obliga un grupo de amigos, éntrale, no hay opción. Y ahí voy de tonto, porque ya sé que me pegan re duro. Y le entré, pero dije, yo no voy a desperdiciar la oportunidad. Convoqué a mis universitarios, ¿quién tiene cosas de llevar ya al campo? Dijeron, ¿tienes dinero? Porque ojo, ya todo cobramos. No lo tengo, pero lo busco. Vine a la Cámara de Diputados, tuve suerte. Me dieron 90 millones y lamentablemente allá en la rebatina interna nomás me quedé con 40, pero ya me iban a quitar todo. Dije, no, tengo un compromiso. Pusimos el proyecto de extensión y vinculación universitaria. ¿Y saben cuál fue de lo primero que le pegamos? A la parte de la fertilidad del suelo. Nomás les doy un ejemplo. En Hidalgo, ahí hay un ruido. Un maestro se mete en las zonas de aguas negras. Que detrás de ella, pues ahí cualquiera produce, ¿no? Pues aguas negras lleva de todo. Bueno, hace 2 años llegan los productores, queremos que vaya a nuestro pueblo. ¿Por qué? Llegó su profesor y nos convenció y ahora resulta que ya producimos 14 toneladas por hectárea de maíz. Nunca las habían producido, así como no lo creo. Fui. No me lo engañen, 14. Pero ya le preguntó, le dijo, no, pero pues si aquí hay aguas negras, pues ¿a poco no es fácil? No. Aquí en este valle, el que trabaja así que nomás siembra y ahí me la llevo, saca 3 toneladas por hectárea, muy buenas. En Tlaxcala le damos duro y andamos sacando eso. Allá nomás siembran y adiós, y les da 3 nombres, pues están bien. Pero dice, aquellos que le echamos todo, que lo cuidamos, solo sacamos 8. Y con su profesor así lo dijeron, con ese loco, subimos a 14. ¿Qué fue lo que hizo? Identificó unos, dice él, consorcios de microorganismos. ¿Qué les dijo? Nada de llevarse 1 kilo de rastrojo. Entonces cosechan, pican el rastrojo, viene esa fumigación con ese consorcio de bacterias, lo meten al suelo y impactante el otro año. Y no le meten cosas más y reducen el uso de fertilizante químico. Este año no pude ir y también invitaron a diputados, pero creo que tampoco pudieron ir porque ya están estimando que el rendimiento puede llegar a 18 toneladas. Y hay un señor que dice, yo ya levanté 20. No le quiero creer, pero qué bueno que él sí diga que levanta 20. Y entonces le metimos. ¿En dónde también microorganismo está funcionando? En café, en el control de la roya. Lo mismo, hacen sus consorcios microbianos, los asperjan y están conteniendo. Al pulgón amarillo, algunas parcelas en Nayarit, lo mismo. Un diputado del PRD me dijo, quiero que vaya a ayudar a mi gente. Le mandamos a uno y llegó con su rollo del fungicida, del insecticida más caro, ¿no? Pues lo mandaron a volar. No tenemos 6,000 pesos para ese insecticida. Oiga, pero Chapingo debe tener, oiga, tampoco no. Y se levanta la mano estos de los microorganismos, pero ya también se nos traen tontos porque todos los criticamos. A mí mismo me dicen, oye, tú estás promoviendo la brujería y todo eso. No, eso no es brujería, cuates. Los microorganismos han estado toda la vida y se me hace que nos habíamos olvidado de ellos. Miren, vamos sobre la fertilidad del suelo y tenemos evidencias de que va por ahí la cosa. ¿Hacia dónde estamos yendo? Hacia una agricultura mucho más, no orgánica necesariamente, pero sí más natural. Hay otro maestro que se va a poner sus biodigestores.
¿Por qué entran los biodigestores? Otro maestro convence a los señores de la Sierra Norte que siembren frutillas, la moda, ¿no? Las frutillas. Siembran, no le echan nada. Alguien vivo para los negocios lo ve y dice, véndemelo como orgánico, ahora exportan. Y en una de esas llegan los señores, quiero que nos ayude. ¿Qué pasó? Ya no nos quisieron comprar ahorita en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues dicen que por ahí como que no cumplimos una norma. Y le venimos a pedir que hable en Estados Unidos que quiten la norma. Como si no fuera alguien que habla. Oye, Trump, o era Obama, ¿no? Oye, Obama, quítalo, ¿no? Aquí tú y yo somos cuates, ¿no? No, le dije mejor cumpla la norma. ¿Cuál era el problema? Los que vinieron a ver vieron que los vecinos tenían marranos que andaban pululando. El maestro habla con los de los marranos, los convence que los metan en corralitos, que habrá que lavar con agua y llevar toda esa agua a biodigestores. Biodigestores, que cuando me dio la idea yo pregunté, ¿cuánto me cuesta poner un biodigestor? Los maestros, los tres, decían 40 o 50 mil pesos. Dije, pues está bien. ¿Sabe qué? Este profesor los pone en menos de 6 mil pesos. Pero usamos geomembrana, ¿no? Él las pone, mete todo ese rollo y de momento que vamos descubriendo. Oiga, y toda esa agua que escurre, ¿qué hacemos con ella? Híjole, de veras, ¿verdad? Y hay contaminación. No, señores, se analiza químicamente y son extraordinarios fertilizantes foliares. Ahora esa gente vende a 20 pesos el litro del fertilizante foliar. Y entonces por ahí le metimos, y yo creo que por ahí va la bolita. Le vamos a seguir trabajando muy fuerte. Ya empiezan las cuestiones humanas. Al principio le enseñábamos al productor y hasta le dejábamos cómo reproducir ellos sus consorcios. Ahora ya no queremos, mejor queremos protegerlo para venderlo, ¿no? Ojo, o sea, nos van ganando ese tipo de rollos. Yo espero que en el año y medio que me queda no me metan esos rollos de protegerlo, aunque estoy tentado. Este Telecam viene para meter la UPOV 91 o la 81 sobre la propiedad intelectual y sobre derechos de detentor. Nos van a comer el mandado si se firma el Telecam. Por eso yo me he pronunciado en contra de la firma del Telecam y así me va. Ojo, o sea, yo públicamente lo he dicho, y como oposición de la universidad, pero adentro me quieren quemar con leña verde porque dice, tú no eres toda la universidad. Claro que no soy todo, pero los convoqué a discutir y no vinieron. Fuimos humanos de mi corriente, o sea, mi forma de ver, pero los otros ni fueron, entonces no se quejen, les dimos la oportunidad. Y por eso ya lo que digo es que no somos todos, nomás poquitos, para que no se enojen nosotros. Pero es una postura muy clara, la agricultura debe salir del Telecam y recobrarla como lo que es la fuente de nuestra alimentación, de lo contrario, ver a dónde vamos. ¿Qué estamos haciendo también en Chapingo? Hay una profesión que se llama ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia. Hace como 3 o 4 años se hace un cambio de estudios y le pedimos que por favor, más bien eso yo no lo pedí, más bien los que discutieron esto, vamos a meter ejes transversales, sustentabilidad de la agricultura, tratar de ver que ya no le metamos mucho de agroquímicos, cambio climático, ya veíamos el problema, y la otra, la funcionalidad de los alimentos. También debemos entender que la agricultura me da comida y dependiendo de lo que yo como, yo estoy sano o no estoy sano. Eso es lo primero que debemos de hacer. Y entonces a grandes rasgos ya nos metimos en este rollo. Pero desafortunadamente la política nacional va hacia la parte del agronegocio y ahí es donde chocamos, no sabemos cómo reaccionar. Por lo pronto los que andamos muy con los productores chiquitos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y además eso sí lo digo, como una forma de que ya no se me enojen los grandes ricos, les digo, a ustedes les va muy bien con el Telecam, ustedes luchen de que les siga yendo bien, pero aquellos que no nos va bien, yo sí tengo la obligación de ver de qué manera nos va bien, y entonces ahí es donde nosotros podemos entrar. Ojo, ojalá en este país jamás se diga, dejemos de hacer agricultura debido a que ellos liberan muchos CO2. O dejemos de hacer agricultura porque consumes grandes cantidades de agua. No, yo creo que eso no está en discusión. Lo que tenemos que discutir, y ahí sí creo que la sociedad tiene la palabra, es que entiendan que los que nos dedicamos al campo lo único que queremos es que vivan. ¿Cómo vivan? Comiendo, y que vivan respirando oxígeno. ¿Cómo queremos que tú nos ayudes? Trata de priorizar el consumo de lo nuestro. Lo de afuera, ojo, viene completamente modificado. Y finalmente con esto termino. Miren, nosotros creemos, 2, 3, que si la sociedad entiende esto, nosotros vamos de gane, pero si no lo logramos, estamos fritos. ¿Cuáles son mis ejemplos? Con amaranto yo pretendí meterlo a los productores pequeños,
a los chiquitos. ¿Por qué no lo metes en tu patrón de cultivos para que alimentes a tus niños? Sacamos datos, raquitismo, anemia es un problema fuerte en niños. Y zonas rurales, bueno, pues les metemos el amaranto que tiene mucho hierro, mucho calcio. Pregúntenme cuántos lo consumen en mi región, ninguno. Se los digo. El sábado en Oaxaca, si alguien anda por allá, acudan al llano. Ahí es el día del amaranto y se van a llevar una sorpresa. Ahí sí pegamos. La gente ya nos rebasó. Ya tienen una gran innovación de productos y se van a llevar la sorpresa. Hace 2 años hicieron la alegría más grande del mundo, 19.2 metros cuadrados. Ahora el DF nos copió y no nos llegó, aunque dicen que los datos fueron más altos. No, pero ahí lo vimos, ¿no? Pero está bien. Hace 1 año hicieron la ayuda más grande del mundo, toda la cultura culinaria con amaranto y todo eso. Este sábado van por el tejate más grande del mundo. ¿Qué van a hacer? La bebida del tejate, incorporando el amaranto, que espero que funcione la combinación, si no se van a quemar muy fuerte, pero sobre todo verán como a 5,000 señoras que todas innovan y te venden de todo a base de amaranto. No más falta por ahí algún chapulín capeado con huevo y con granos de amaranto pegado para que digan chapulín que es con amaranto. En fin, entonces hay mucho que platicar, pero aquí lo fuerte es que entienda la gente el papel de la agricultura. Si creen que la agricultura es negocio, estamos amolados, porque entonces les van a estar trayendo lo que nos están trayendo, puros productos obligados a crecer de manera muy rápida, incluso animales, los pollos, el ganado, con muchas hormonas de crecimiento animal que aceleran el proceso de crecimiento y que al último nosotros somos los que consumimos. Y nosotros, entiéndanlo bien, somos laboratorios. Toda la materia prima que nosotros nos llevemos a él tendrá que tener alguna reacción allá adentro. Entonces, aguas, que yo por eso debo agradecer, qué bueno que me invitaron a hablar de agricultura, pero ojalá entiendan lo que esto significa y eso es la vida misma de nosotros. Y finalmente también les confieso un pecado, entregué en el Senado el 15 de septiembre la petición de que la permanencia del campo dentro del Telecán se derive de una consulta pública. Eso, nomás vean que ya no me gusta ni cómo me tratan, pero lo metí. Llegué como 10 minutos antes del INTE porque me dijeron es día de asueto y nomás hasta la 1:30 pueden meter el documento. Yo andaba con broncas internas en la universidad, dije que me sigan pateando aquí, yo me lanzo mejor para allá y llegué a tiempo, como 10 minutos antes, logré meter la petición y ojalá nos consulten alguna vez. ¿Qué digo yo? Si toda la gente dice estamos bien como vamos, enhorabuena, es una decisión de todos. Pero si hay posibilidades de cambio, me comprometo a que sí, o más bien me permito decirles que sí podemos cambiar nuestra forma de ser en este país. Somos un país rico, solo nosotros no nos damos cuenta. Los de afuera sí lo saben, por eso vienen por el fracking. También ya públicamente dije, el fracking tienen que echarlo para atrás. Son hasta 9 millones de metros cúbicos de agua que se van a echar a perder. ¿Para qué? Para que saquemos el gas. ¿Quién? ¿Se lo va a quedar un mexicano? No es cierto, se lo llevan los estadounidenses. Eso sí, luego no lo van a vender. Ojo, no seamos tontos como mexicanos. Queremos jugarle al negocio, ganemos, no solamente perdamos lo menos. Gracias.